Pero aunque no sea como formación, eres consumidor de diferentes tipos artísticos y te llama la atención cuando hay un arte que, sea de donde sea, parece que expresar algo. Me llama la atención en el sentido de, antes dijiste el síndrome del impostor, yo me identifico más con el síndrome del ladrón. O sea, Vale. en el fondo nosotros no somos estudiosos, para eso están otras disciplinas, tanto filosóficas como artísticas también o científicas. Hay gente que le gusta un tema y profundiza. Los chamanes, Vale. entre los que me incluyo, los chamanes no estudiamos. Los chamanes cogemos cosas y nos apropiamos de ellas. Vale. Nos apropiamos de ellas y las utilizamos. Ok, ¿En qué tesitura, chamán? ¿Por qué este término? ¿Te ha venido ahora o es Bueno, algo que no tienes? creo que es lo más apropiado si nos referimos, si hablamos de la comedia. Coño. Este es Jack Sparrow. Está ¿no? Jack Sparrow, sí, ahí afuera. Además se parece el cabrón. Sí, sí, bueno. Eh, si hablamos de la comedia desde un punto de vista antropológico, me parece lo más apropiado. Quizás fueron los primeros cómicos. O sea, no solo comedia, sino más cosas, ¿no? Él también era un mago, un En cuanto a chamán. maestro de ceremonias, Un quieres maestro de decir. ceremonias también. O sea, agrupaba dentro de la figura del chamán muchas disciplinas que a lo mejor luego se disgregaron, pero por supuesto yo creo que el primer cómico fue un chamán. Que empezó a usar esto para que entraran bien las cosas, en plan, bueno... O sea, como comedia, en plan, hacer reír, ¿me hablas? Sí, 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 sí. Como el encargado de contar historias o en el fondo ver las contradicciones que hay dentro de un ser humano, si medimos, si consideramos un ser humano como la distancia que hay entre lo sublime y lo absurdo. Es una dualidad humana, lo sublime y lo absurdo, el cielo y el suelo. Estamos como ahí a medio camino y la comedia en concreto, y en la época primitiva entiendo que los chamanes eran los encargados de hacer conscientes las incongruencias o las incoherencias que había ahí dentro y que daban lugar a efectos cómicos como un fenómeno cósmico continuo. O sea, la comedia la entiendo como un fenómeno cósmico que existe en el universo. Y nosotros simplemente la canalizamos. Nos costaría entrar en contacto con la comedia más tiempo del que es saludable. Porque te cambiaría. Porque es como tocar un fuego, es como una fuerza Sí, claro, totalmente, ¿no? está más allá del bien y del mal. Podemos acceder a eso de una manera muy tangencial o indirecta. Entonces un chamán abría esa puerta, digamos, era el guardián de esa puerta de la comedia. Y ahora lo tiene el cómico para ti, está Valide, Ahora, o entre otros. esa función residiría en un cómico. Un cómico como alguien outsider, alguien... O sea, como alguien que señala cosas de las que cree que no forma parte tanto como Por los demás. supuesto, has dado en el clavo totalmente. Un cómico nunca debe formar parte de nada. Bueno, Groucho Marx lo explicó muy literalmente cuando dijo nunca formaría parte de un club que me admitiera como miembro. Exacto, sí, sí. En el eso fondo es una frase clarividente, porque un cómico exactamente es eso. No solo no debe pertenecer a ningún grupo en particular, porque entonces estaría continuamente cayendo en la tentación de utilizar la comedia como una herramienta a favor de su ideología. Y de su beneficio, sí, sí, Entonces, evidentemente. desde el momento que empiezas a utilizar la comedia como una herramienta, estás bastardeando la comedia, porque la estás utilizando desde un punto de vista instrumental. Y la comedia es mucho más que eso. O sea, Claro. quieres decir que, por ejemplo, si tú dentro de lo que es el humor político te declinaras únicamente en criticar a un bando, estarías instrumentalizando la comedia. Esto miras estoy instrumentalizando la comedia por un lado y siendo muy ingenuo por otro, porque ni siquiera pretendiéndolo lo vas a conseguir. La comedia te va a explotar en las manos. La comedia es un mono con una pistola disparando en muchas direcciones. Nadie es capaz de controlar esa fuerza. Pero es muy presuntuoso y muchos cómicos caemos en la tentación de utilizarla. Un cómico nunca debe por formar parte de nada y menos de la sociedad. ¿Se puede? ¿Eh? Sí, y se puede. Hombre, hay casos románticos, por ejemplo, los casos de los cómicos de la legua,
¿Te suena? Me suena esto, la gente que iba de pueblo en pueblo. En el concreto, carro en el más. siglo XVII eran estos cómicos que entretenían a la gente de la ciudad donde iban a actuar, Ah, sí. pero no se les permitía dormir Vivir, dentro de la sí, ciudad, sino exactamente. al menos a una legua de distancia de la ciudad. Eso es precioso. Sí, de hecho está el concepto del barco de los locos de Foucault, no sé si sabes esta movida, que antes cuando no habían manicomios ni nada, cuando se juntaban muchos locos en una ciudad, los metían en un barco medio jodido y los tiraban Ah, a ¿en la serio? mar. Ah, Y vale. en parte muchas veces metían a los bufones y a la gente de Ah, entretenimiento en el barco de los locos. Qué guay. Entonces, sí, era gente que ya Claro, denotaban fuera de la sociedad desde la sociedad. Sí, porque no es conveniente. Pero si te fijas, volviendo al tema de los chamanes, que luego también derivaron en sacerdotes, siempre tienen que tener algo que no formen parte de la sociedad.